Hola nuevamente. El día de hoy no voy a leer, voy a tratar de hablar un poco. La cámara me intimida, es un ejercicio muy extraño hablar frente a unos ojos proyectados siempre desconocidos. Es un ejercicio muy distinto a dictar clase, de manera que mis torpezas y tartamudeos me los disculpan. Hoy entonces no voy a leer, quiero hablar sobre un tema que hemos trabajado bastante en los seminarios en que yo estoy, en los seminarios de teoría de la agencia sobre todo y de éticas feministas, que es la consideración de lo que es un dilema moral. En este momento de pandemia, una de las preguntas fundamentales tiene que ver con el tipo de conflictos al que nos enfrentamos como individuos y como comunidades, y tiene que ver con la manera en la que estamos evaluando los fines que son más dignos de ser perseguidos, es decir, aquello que consideramos más valioso. Un ejemplo importante de eso tiene que ver con esta decisión o política de autoconfinamiento o de confinamiento voluntario, que tiene, como hablábamos la vez pasada, el propósito de proteger a aquellos que son más vulnerables, sea ya por solamente condiciones fisiológicas, aquellos que tienen comorbilidades, es decir, enfermedades que en caso de contagiarse del virus incrementarían los riesgos de tener que necesitar ayuda mecánica para respirar, o de las personas, y esto debería ser uno de nuestros énfasis fundamentales, que se encuentran más desprotegidas, que normalmente tienen poco acceso al sistema de salud, que por condiciones de precarización, de hambre, de violencia, están más expuestas a las consecuencias, digamos, graves de una pandemia. Entonces, a la luz de estos fines y de estas cosas que valoramos cada uno de nosotros y cada una de nosotras y de nosotros, nos enfrentamos a distintos tipos de conflictos, de problemas. Algunos de ellos son conflictos de orden puramente pragmático, si es posible que yo lleve a cabo mis labores desde casa o no lo haga, si eso implica que tengo que bajar un software, que tengo que hacer una cosa o la otra, si tengo que decirle a mi jefe o a mi jefa más o menos antipáticamente que puedo o no hacer cosas. Otras son de naturaleza, digamos, podríamos llamarla racional en términos de razones. Muchos de nosotros estaremos en este momento, me imagino, preguntándonos sobre la prioridad de las actividades que consideramos tan importantes, qué resulta más importante en este momento, si de hecho adelantar todas las lecturas que tengo pendientes o más bien enfocar mi atención en nuevas actividades que resulten más significativas. Y otros de esos conflictos vamos a llamarlos conflictos de índole moral. Y con moral no me quiero referir a un sistema particular de creencias o a un sistema particular de valores, es decir, a los contenidos de eso, sino a la estructura que tiene el razonamiento moral. Y es, el razonamiento moral atiende a lo que somos nosotros en tanto que agentes, es decir, seres capaces de hacer cosas de manera decidida y deliberada, que comprometen nuestras creencias, que comprometen nuestros sistemas de justificación, y que en esa medida entonces distinguen entre aquellas cosas que consideramos correctas, incorrectas, buenas, malas, virtuosas, viciosas, etcétera. Las duplas tienen que ver, digamos, estos dos columnas tienen que ver con el tipo de teoría moral que nos interesen más. Entonces, los conflictos morales tienen la naturaleza particular de que no son conflictos simplemente que se resuelven en términos de tomar una decisión sobre qué hacer. La primera pregunta usualmente es, bueno, ¿qué tengo que hacer cuando me enfrento a un conflicto? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cuál es la decisión que toca tomar? Sino que atienden a conflictos que involucran no solamente en las justificaciones, por qué debo hacer las cosas que hago, o por qué es mejor o más conveniente o más virtuoso hacer una cosa respecto de otra, y también tienen una naturaleza emotiva o afectiva, cómo me siento yo respecto de las decisiones que tomo. Y esto va a ser importante para lo que quiero hablar hoy, y es el hecho de que nosotros como agentes no solamente tenemos como esta capacidad racional, esto que nos dicen tradicionalmente en la filosofía, ¿no? Que la mente y el cuerpo, la razón y los afectos son entidades distintas y separadas, que podemos tomar decisiones puras, frías, maravillosamente neutras respecto a lo que hacemos, y nuestra emocionalidad está de lado, sino que tenemos que tener en cuenta que nuestra relación con nuestras propias decisiones es una relación afectiva también, y que es además autorreflexiva, refleja cosas sobre nosotros mismos. Las decisiones que tomamos, si las podemos justificar, si podemos decir, esta es la decisión que habría que tomar, no es irrelevante como nos sintamos al respecto. Puede ser que el hecho de que tomar una decisión correcta nos cueste trabajo, revele algo sobre nosotras mismas, que sin atender a esta faceta afectiva quizá no veríamos. Y entonces una de las cosas que uno ve, por ejemplo, para poner casos en este momento, tras algunos pocos días de confinamiento, ve uno por la calle a alguien caminando y se siente de determinada manera y dice, uff, muy prontamente salgo a juzgar a qué persona irresponsable, y luego hago un llamado a mí misma y digo, ¿cómo me siento respecto de mí misma siendo el tipo de persona que juzga sin saber por qué alguien está en la calle?
¿cierto? Entonces ahora le llaman a eso empatía, pero quizá tiene que ver también con un poco de reflexividad afectiva sobre nosotros mismos y nosotras mismas como agentes. Entonces, hoy quiero hablar un poco sobre este tipo de conflictos morales que involucran entonces toma de decisiones como mecanismos racionales de toma de decisiones, unos mecanismos intersubjetivos de evaluación, porque todo sistema moral tiene que ser comprensible o inteligible solamente en un marco social, y una dimensión, digamos, afectiva en primera persona respecto de cómo nos sentimos con las decisiones que tomamos, porque no solamente es importante que tomemos decisiones, sino que nos informen sobre nosotros mismos. Entonces, voy a empezar un poco. Hay una gran disputa en la historia de la filosofía y todavía contemporáneamente sobre si es posible que haya dilemas morales o no. Muchos teóricos nos van a decir, no, los dilemas propiamente para que existan tendrían que ser dilemas puramente pragmáticos o dilemas en términos de razones, pero no puede haber un dilema legítimamente moral porque la moralidad se estructura jerárquicamente y hay unos deberes más perfectos que otros y siempre que haya dos deberes que parecen estar en conflicto deberíamos poder solucionar sabiendo cuál es el mejor. Otras teorías morales nos dirían, no, la moralidad está determinada según lo que es más conveniente, aquello que maximiza el bienestar, más bienestar para más cantidad de personas. De manera que si uno hace un cálculo muy minucioso entre dos opciones que se le presentan, no siempre puede sacar una diferencia si sea mínima que justifica la toma de la decisión por un lado y por el otro, de manera que no hay un dilema propiamente. Y estas dos teorías, a nivel puramente conceptual, parecen funcionar muy bien, son teorías muy robustas, respectivamente las llaman la deontología y el utilitarismo o consecuencialismo. Y entonces, siendo tan robustas, nos dicen no se preocupe que no hay dilemas, lo que le toca es aprender a pensar bien. Pero la experiencia cotidiana y particularmente la experiencia de personas que lidian con decisiones que son muy determinantes o que están muy cargadas, muy pesadas, que tienen consecuencias muy fuertes o que están ancladas en principios de manera muy determinante, es una experiencia en la cual existen no solamente conflictos y problemas que pueden resolverse, sino lo que vamos a llamar propiamente un dilema. Entonces, la estructura de un dilema, yo me voy a remontar por allá a Aristóteles, que es lo primero que yo estudié, digamos que es mi gran amor teórico original, hay muchos problemas con él, pero como todo padre, ¿no? Y entonces se nos dice, bueno, un dilema tiene una estructura particular. Entonces, primero, pues, digamos etimológicamente, diríamos que hay que elegir entre dos opciones. Pero no es elegir entre dos opciones que son indiferentes o dos opciones entre las cuales se pueda elegir con gusto, sino que son dos opciones que no se elegirían nunca por sí mismas. Y este es un criterio importante, es decir, solo constituyen opciones de acción, solo son cosas que hay que decidir qué hacer porque no hay alternativas a ellas. Entonces tenemos un marco de opciones, normalmente en el mundo se nos dice, podemos elegir A, B, C, D, E, F, y cuando nos enfrentamos a un dilema se nos restringen estas posibilidades alternativas y solo nos quedan dos opciones que no elegiríamos por sí mismas. Entonces un caso claro de un dilema es, por ejemplo, tener que elegir, ¿sí? Voy a decir una cosa muy odiosa, me perdonarán los entusiastas del jugo de lulo, si tomar jugo de lulo o tomar gasolina con el almuerzo. Es un chiste, mentiras. Entonces, lo que sucede es, tenemos dos opciones que no elegiríamos nunca por sí mismas y la segunda característica del dilema no solamente es esto que se bifurca, sino que es inevitable tomar esta decisión. Es decir, no podemos simplemente hacernos los de las gafas. ¿Por qué? Tomar una decisión equivale a no tomar la otra decisión y no tomar ninguna decisión equivale a tomar alguna decisión. Uno de los primeros trabajos como muy interesantes que hablan de la manera de la dilemática contemporánea es el trabajo de Philippa Foot. Yo tengo aquí el libro, yo lo tengo en inglés, pero es un libro que está traducido al español, se llama Virtudes y Vicios, y en el ensayo de 1967 sobre el aborto y la doctrina del doble efecto, Philippa Foot presenta un caso que se volvió muy popular, no solamente como entre filósofos y filósofas, sino empezó a ser parte de, digamos, la cultura popular, para explicar en qué consiste un dilema, y es el llamadísimo dilema del troleibús. Entonces, quienes somos bogotanos, más o menos de nuestra generación, hemos oído hablar sobre la mitología del troleibús, quienes viven en países o ciudades que tienen trolebús o metrotroli o como se llame, saben a qué se refieren y es básicamente un pequeño trencito que va en un riel. Y es importante que vaya en un riel, voy a tratar de graficarlo, es importante que vaya en un riel porque nos dice de entrada que el trencito no se puede desviar. Entonces, el sentido en el que algo es un dilema, se nos dice, es el sentido en el que tenemos solamente dos cursos de acción posibles, es decir, el trolebús puede ir por el caminito por el que va,
o puede desviarse por un caminito subsidiario. Son las únicas dos opciones que tiene el trolebús. No puede parar, porque se nos voló, se quedó sin frenos. No puede parar, no puede saltarse de las vías, etc. En condiciones así normales, yo no sé si está viendo, ¿ok? En condiciones así normales aquí no habría ningún dilema, ¿cierto? Porque no hay ninguna opción moralmente que tomar. El conductor o la conductora de nuestro trolebús, vamos a dibujarle aquí una carita, ¿cierto? Cumpliría con su función llevando a sus pasajeros por aquí, chin, 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 ¿cierto? De camino a la estación. Y dado que aquí no hay ninguna decisión moral que tomar, no vamos a hablar de que haya un dilema. Entonces se nos dice, listo, tratemos de hacer que la situación sea moralmente relevante, es decir, que tengamos que tomar una decisión. Y voy a modificar un poco el experimento de Foot, que es como la versión popular que hay, y nos dicen un malvado de caricatura, un supervillano, ha amarrado a una personita en el trolebús. Y esta personita está amarrada a las vías, no se puede quitar. De manera que si el mundo funciona, si la inercia del trolebús que se nos quedó sin frenos funciona, este trolebús va a atropellar a esta personita. Y aquí hay una diferencia importante, que es la primera diferencia que hace Philippa Foot y que vamos a tener en cuenta, y es que este conductor que tiene aquí tiene dos cosas en relación con esto que va a pasar. Entonces, el hecho en el mundo es que si este trolebús sigue avanzando, va a atropellar a la personita. Pero el conductor no tiene la intención. Oh, Dios mío, ¿cómo se pinta esto así? No tiene la intención de atropellar a la persona. Puede prever que va a pasar eso, puede prever, ¿sí? Puede prever, ¿sí? Ver. Esto seguramente sale además en espejo, entonces, perdonarán. Puede anticipar que lo que va a suceder es esto, pero poder anticiparlo no quiere decir que sea su intención. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es por la responsabilidad, ¿cierto?, de este conductor respecto de esta persona que va a morir por cuenta de una acción inevitable. Y es importante que sea una acción inevitable porque fíjense que como estamos hablando de que no hay intención, entonces vamos a preguntar por el nivel de responsabilidad. Entonces, en este momento, el dilema que se plantearía es, si este trolebús no puede frenar y esta persona no se puede quitar, ¿qué opciones tiene el conductor o la conductora? Ninguna. En este caso no se nos presenta propiamente un dilema porque no hay opciones alternativas. La pregunta por la responsabilidad es una pregunta importante que Philippa Foot nos va a decir con mucha frecuencia. Se ha utilizado una cosa que se llama la doctrina del doble efecto para tratar de solventar la responsabilidad. Y vamos a decir entonces algo así como que este conductor o conductora no es plenamente responsable, no es culpable, por decirlo en estos términos, totalmente de la muerte, aunque está activamente involucrado. Entonces nos dice, pero este no es lo que estamos tratando de investigar, y en cualquier caso, en estos momentos de pandemia, este no es el escenario en el que nos enfrentamos la mayoría de nosotros, aunque sea inevitable, digamos metafóricamente, y perdón por la crudeza de la metáfora, vemos que el virus va a arrollar a un montón de personas. Entonces nos dicen, bueno, ¿qué sucedería si el trolebús puede cambiar de dirección? Y nos dice, imaginemos un escenario en el que ya la decisión no la toma el conductor del trolebús o la conductora del trolebús porque está sin frenos y no la puede tomar, sino que nosotros estamos aquí paraditos, imagínense. Estamos aquí paraditos al lado y tenemos al lado una pequeña palanquita que si la jalamos podemos desviar las vías del tren. Entonces, lo que sucede es que nosotros vamos a decir, nuestras intuiciones morales nos dicen, bueno, si nosotros podemos salvar una vida, ¿cierto?, deberíamos hacerlo. Parece que hay un deber moral, tenemos una intuición moral, bien sea por deontología, por un deber positivo, decimos siempre que sea posible salvar una vida, debemos salvar una vida, o bien sea por un criterio utilitarista, que decimos la maximización del bienestar implica que menos personas se mueren o que más personas siguen vivas, y esto nos justifica la decisión de jalar la palanca. Una tercera perspectiva nos diría, desde la ética de virtudes, de la que hablamos la vez pasada, nos diría, si queremos ser agentes virtuosos, es decir, personas que viven bien, personas que viven de acuerdo con la virtud y la razón, entonces parece ser que la persona virtuosa, para vivir bien, jalaría la palanca también, ¿cierto? Porque es una virtud, digamos, ¿quién sabe cuál sería esta virtud? La magnificencia, la justicia. Y entonces en este escenario, fíjense, no tenemos ningún dilema. Ningún dilema. Porque es claro lo que debemos hacer, podemos hacerlo, y entonces, oh sonrisa, ganamos.
Pero la estructura de los dilemas y la estructura de la experiencia común de la acción moral, de la toma de decisiones, no es tal que tengamos decisiones tan fáciles todo el tiempo. Y en este momento, por ejemplo, los estados, las sociedades, las comunidades y nosotros como individuos no nos estamos enfrentando simplemente a un escenario de este estilo. Porque lo que nos están diciendo todo el tiempo es que, si bien nosotros podemos evitar una cantidad de muertes por vía del confinamiento voluntario, resulta que esta vía no está completamente vacía. Tenemos que considerar que nosotros como sociedad, al quedarnos guardados y estar salvando, de facto, tenemos la intención de salvar unas vidas, porque fíjense que aquí la intención es salvar una vida, estamos optando por un segundo riel. Y en ese segundo riel hay ciertas consideraciones que tenemos que tomar. ¿Qué sucede con las personas cuya supervivencia depende de trabajar día a día? No solamente de salir, porque es que si pudiéramos decir, no, entonces las personas que tengan que trabajar del día a día, que salgan y trabajen. ¿Qué pasa con las personas que dependen de que haya quienes consuman sus productos? La señora que vende los tintos, el señor de las empanadas, el señor de las flores, la señora de las matas, todas estas son personas que dependen de que haya gente afuera para poder hacer su sustento. De manera que cuando nosotros estamos tomando esta opción, sin darnos cuenta, estamos también tomando una opción que tiene, voy a ponerlo metafóricamente, otra criaturita o otras criaturitas. Aquí, no, esta no está feliz, perdón, es que yo estoy de cabeza. Ok, preocupadas, ¿cierto? De manera que una de las cosas que nosotros enfrentamos, y lo hablábamos la vez pasada, es una situación propiamente dilemática. ¿Por qué va a ser dilemática? Tenemos dos cursos de acción que no elegiríamos por sí mismos. No queremos atropellar aquí, no queremos saturar el sistema de salud, no queremos poner en vulnerabilidad a las personas que tienen comorbilidades, a las personas mayores de 70 años, a los niños muy jóvenes, no queremos hacerlo. Bueno, esa es la intuición, pero tampoco queremos, ¿cierto?, poner en condiciones de mayor vulnerabilidad y mayor precarización a un sector de la población muy amplio en una sociedad desigual como la nuestra. Esto nos dicen también, y esto lo podemos ver, digamos, en las discusiones en Twitter, se puede tener no solamente en términos individuales, sino en otros términos. La decisión que están tomando, por ejemplo, los Estados Unidos, y hay declaraciones que son francamente atemorizantes que dicen que debemos sacrificar a la población mayor para salvar a la economía, y fíjense que estamos hablando de la economía y no personas, y eso es algo que toca coger con pinzas, ¿cierto? Nos dice, entonces aquí hay una decisión que hay que tomar. Para que la decisión sea plenamente dilemática, tenemos entonces que tener en cuenta no solamente que son dos cursos de acción que no querríamos tomar por sí mismos, sino que son dos cursos de acción, ¿cierto?, que racionalmente o moralmente no son plenamente justificables. ¿Qué significa que no sean plenamente justificables? De la misma manera en que hablábamos que no son deseables por sí mismos, no querríamos hacerlos, no formulamos la intención explícita para hacerlos, cuando revisamos las razones o las justificaciones que habría para optar por uno o por el otro, nos damos cuenta de que no hay una marca decisiva. Es decir, es un juego valor cero, quedamos neutro, los deberes de facto compiten. Y esto es importante reconocerlo porque una de las cosas que sucede es que cuando nosotros decimos que muy claramente hay que proteger la economía respecto de las vidas concretas o optar por la reprecarización para salvar unas vidas o poner unas vidas en riesgo para evitar la precarización, parece que estamos asignando mayor valor a un lado y entonces el conflicto moral no se presenta, sino que nosotros estamos estableciendo ya de entrada algo sobre nosotros mismos o nuestras sociedades. Y entonces parte de lo que es más interesante de este análisis tiene que ver con dónde situamos el eje de nuestra preocupación, dónde estamos haciendo la pregunta. Usualmente, lo que se ha llamado la troleología estudia las intuiciones morales de quien toma las decisiones y se concentra en la pregunta con mucha frecuencia. Esto pasa con quienes estudian bioética. Usualmente la primera pregunta es ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Como si la pregunta fuera una pregunta puramente pragmática. ¿Cuál es la decisión que es mejor tomar? Y para eso tenemos criterios. Las teorías que hablan de toma de decisiones nos dicen, no, pues no se preocupe, mire a ver cuál es el deber superior, mire a ver cuál es el cálculo de utilidad que le sale mejor y usted elige. Porque va a tocar elegir. Fíjense, en esta circunstancia, alar la palanca o no alar la palanca es decidir para todos los efectos prácticos sobre una vida. Pero la pregunta que nos interesa ahorita, o que me interesa a mí resaltar, que a veces se pierde de vista, es ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede con esta sociedad, con esta criatura, con esta persona, con este sistema político que toma la decisión?
Porque resulta que cuando nosotros pensamos que el dilema moral o la tragedia moral que sucede solamente aquí, nos ocupamos solamente aquí, se nos olvida que esta personita o esta institución o este Estado que tuvo que tomar decisiones y que adoptó criterios para la toma de sus decisiones, incluso si los criterios no son perfectos, continúa en la existencia. Y esto tiene que ver con la manera en la que sus evaluaciones morales sobre qué es, qué quiere ser y qué ha sido, van a configurar futuras acciones. Entonces, más allá, fíjense que aquí el interés no es juzgar si quien toma la decisión es bueno o malo o correcto o incorrecto, sino que queremos hacer preguntas sobre qué pasa con esta criatura que decide. Y entonces las preguntas que yo les quiero dejar abiertas un poco y que me parecerían interesantes en este momento tienen que ver un poco con eso. Si nosotras como sociedades vamos a estar privilegiando sin más o creemos que no hay complicación o que no hay dificultad en la toma de decisión de un lado de un riel sobre el otro, vamos a estar comprometiéndonos después. Vamos a ser el tipo de sociedad o de persona que, sin mirar dos veces, sin asumir que era una situación compleja, asumiendo que era una decisión fácil, decidió prescindir de un lado del dilema sobre el otro. Y eso quiere decir que, por ejemplo, en este momento las preguntas que tenemos que hacernos, y fíjense que no son preguntas pragmáticas, son preguntas morales, son preguntas políticas, son preguntas que tienen que ver con cómo vamos a reconfigurarnos como agentes y como sociedades y como estados después de que pasa esta pandemia, si es que pasa esta pandemia o mientras pasa la pandemia, y es ¿cómo vamos a dejar la cosa maniquea de pensar que las decisiones son fáciles y son perfectas? La situación compleja en este momento tiene que ver, por ejemplo, con esto. Poner en riesgo miles, si no millones de vidas para proteger la economía o para proteger, digamos, para proteger un tipo de vida precarizada de quienes están precarizados, para permitir que, por ejemplo, las personas que viven del diario trabajen y vivan del diario. Implica entonces tomar una decisión sobre qué va a pasar más adelante, ¿sí? Que si hay otras soluciones, que si hay una manera de tomar un tercer riel reestructurando las cuestiones, esas son preguntas que tocaría hacerse en este momento. Pero una de las cosas que creo que es muy importante es darnos cuenta de que si renunciamos a la idea de que esto es dilemático y es complejo y tiene consecuencias a largo plazo sobre la manera en la que pensamos en nosotros como sociedades, muy fácilmente vamos a autorizar soluciones o soluciones aparentes que no solamente van a pasar por la deshumanización de algunas de nuestras vidas en riesgo, sino también por la despolitización de unas vidas importantes. Preguntas importantes es por qué valdría más la economía que las vidas de las personas vulnerables, o por qué en la protección de las vidas más vulnerables se busca seguir protegiendo un sistema que precariza a otros. Entonces, la pregunta es, aquí las preguntas que surgen son, ¿cómo enfrentar no solamente el dilema fáctico y práctico y concreto y pragmático, sino cómo enfrentar el hecho de que somos una sociedad que va a tener que enfrentarse constantemente a dilemas? En términos más pequeños, por ejemplo, y esto es parte de la razón por la que estamos todos confinándonos, parte de la solidaridad con el personal de atención en salud tiene que ver con no ponerlos a ellos y a ellas en esta situación de tener que decidir si llegan dos personas igualmente necesitadas de auxilio mecánico para respirar o de atención médica, no ponerles a ellos en la necesidad de tomar sistemáticamente y reiteradamente y sin criterios reales de decisión, simplemente pragmáticos, una y otra vez a decidir por qué riel se van. Porque una de las cosas que implica humanizar al personal de salud, y no se nos puede olvidar que son seres humanos que trabajan en condiciones de altísima vulnerabilidad en este momento y que son muy proclives en este momento a ser explotados, es el hecho de que son seres humanos que van a tener que vivir el resto de sus vidas con una cantidad de decisiones sumamente complicadas que hay que tomar en la pandemia. Quizá lo que podemos hacer nosotras y nosotres, en la medida de lo posible, en la medida de nuestras condiciones materiales y en la medida en que institucionalmente podamos presionar para que haya medidas que le permitan a más personas activamente retraerse y evitar el contagio, quizá la única cosa que podemos hacer es darnos cuenta de la complejidad del problema, darnos cuenta de la magnitud de la carga moral que viene ahora. Espero no haber sido demasiado confusa. Si tienen comentarios, chévere. Voy a ponerles en la sección de abajo los títulos de las cositas que utilicé yo y las cosas que utilizo. Y gracias. Y sigan en casa si pueden.